Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Jesús. Dice Santiago 5:7: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Enfocaba el Señor mis ojos en la palabra paciencia. Si vemos en Gálatas 5:22, dice la palabra, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La paciencia es fruto del Espíritu. Por lo tanto, una persona que no es paciente no está dando fruto de un cristiano, porque el creyente o el cristiano debe de manifestar el fruto del Espíritu, que son, usted ya lo escuchó, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es fruto del Espíritu. Entonces el Señor enfocaba mis ojos y me puso a escribir acerca de la paciencia. Porque hay muchas personas que están impacientes porque no ven resultado de su labor en la obra del Señor. Y déjame decirte que para obtener los beneficios que Dios ofrece en su palabra, nosotros debemos de empezar a practicar la paciencia. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé paciencia para esperar, como el labrador espera el fruto de la tierra. Cuando el hombre cultiva la agricultura, por ejemplo, empieza a limpiar la tierra, luego empieza a preparar la tierra. En algunos lugares, recuerdo, pues yo soy del campo, lo he dicho algunas veces y usted ya lo sabe, pues aquellos que por primera vez me escuchan compartir su palabra, quiero decirles que soy nativo del campo, donde se cultiva el maíz, los frijoles, el arroz. Y nosotros teníamos por costumbre sembrar el maíz cuando la tierra está seca. Y déjeme decirle que era una buena oportunidad de sacar una buena cosecha, porque cuando se sembraba el maíz en tierra seca, de pronto caía la lluvia y nacía a un mismo tiempo el maíz. En cambio, cuando se sembraba después de que caía la lluvia, una parte no quedaba bien mojada la tierra y nacía disparejo el maíz. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que entiendo el ejemplo que Santiago pone acerca de la paciencia. Hay muchos que se desesperan en este camino que Dios les ha marcado y empiezan un tiempo fogosos en la iglesia a congregarse y empiezan a gozarse, a servir. Luego, cuando ven que es como una rutina el estar en la iglesia sirviendo y no ven cosecha de este trabajo, y empiezan a desesperarse, después caen en el acomodamiento, después caen en rebeldía y ya no quieren ni congregarse.
Pero qué tremendo lo que Santiago dice en su palabra. Me gusta esta palabra. Me gusta lo que Santiago dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nosotros en este camino donde estamos como cristianos, porque todo cristiano debe de ser un servidor de Dios, porque cuando nosotros hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable, nos convertimos en personas con un agradecimiento y no podemos expresarlo de otra manera que sirviendo al Señor. ¿Y cómo se sirve al Señor? Pues usted en la iglesia puede de alguna manera dar la bienvenida a las personas que están llegando por primera vez. Esa es una forma de servir. En la limpieza, en muchas cosas, en la transportación. Hay muchos que se pierden la oportunidad de servir porque creen que servir en la iglesia o en la congregación solamente hay que estar de saco y corbata y estar bien presentable. No, uno puede servir de cualquier manera. En la cocina, preparando alimentos para recaudar fondos para la obra del Señor. Porque esta es una forma de trabajar en las iglesias. En primer lugar, en las iglesias hispanas se trabaja de esta manera. Bueno, estoy hablando como si estuviese solamente predicando para este país de Estados Unidos. Pero sé que este consejo va a salir al mundo, a lugares también donde hay iglesias en el campo. Por ejemplo, la radio donde yo estoy transmitiendo el consejo de la palabra es una zona rural de mi país que es alcanzada por esta radio que está en El Salvador. Y también para ellos pueden tener una forma de trabajar en la iglesia. Hay muchas formas, no solamente aquí en Estados Unidos, allá en los lugares remotos donde tú estás escuchando, puedes convertirte en un servidor de Dios. Hay muchas formas de servirle al Señor. Entonces lo que yo quiero decirle hoy, este día, es que Dios me está inquietando hablar de que tenemos que ser pacientes para esperar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, sus hijos. Cuando una persona es impaciente, no está dando el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es paciencia. Nosotros debemos de ser pacientes, esperar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras ese tiempo llega, nosotros debemos de pacientemente también esperar las bendiciones. Las promesas que Dios nos da en su palabra son promesas de bendición para nuestra vida. Y muchas veces podemos estar perdiendo esa bendición. ¿Por qué? Porque nos estamos desesperando y nos estamos poniendo a renegar muchas veces. ¿Por qué no salimos de esa circunstancia que estamos atravesando? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre tendemos a estarnos quejando por lo que nos acontece. Y ahí no estamos haciendo uso de la paciencia. Tuve algún tiempo donde estuve experimentando en mi propia experiencia, en mi propia vida, muchas dificultades. Tenía accidentes automovilísticos, me salía de un accidente, caía en otro. Pero el Señor en su misericordia me estaba guardando para que ahora yo te pueda aconsejar lo que es ser paciente. Llegó el tiempo donde eso se terminó. Ahora yo estoy disfrutando la cosecha. Estoy disfrutando de los beneficios como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dio la oportunidad de ser paciente y esperar la bendición. La bendición llega tarde que temprano. En uno de mis viajes tuve la experiencia de experimentar la siembra en un lugar donde tarda mucho tiempo para que dé fruto la tierra. Y algunas veces hay cristianos que les toca lo mismo. Hay lugares en mi país donde la cosecha muy temprano se da. Por ejemplo, el maíz en las zonas calientes se da rápido, pero en la zona donde es fresco, el clima tarda mucho. Por ejemplo, donde yo soy nativo,
En unos 2 meses y medio ya usted ya tiene la cosecha de maíz. Pero en la esperanza se tarda 6 meses. Quizá más para que haya la cosecha. Entonces quiere decir que depende el terreno. Yo no sé cuál es tu terreno, cuál es tu problema para que puedas obtener fruto, para que des fruto del Espíritu. Necesitas empezar a atesorar la palabra. Cuando el cristiano es verdadero, es fiel, se empieza a manifestar. Se empieza a manifestar lo que dice aquí en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo no sé por qué el Señor me está poniendo a hablar solamente de la paciencia. Quizá tú eres una persona que necesita ser paciente y necesitas empezar a reclamar ese fruto, que se manifieste el fruto del Espíritu, porque son todas estas 9. Son 9 cosas las que necesitas practicar para que evidencies que estás dando el fruto del Espíritu. Pero en este caso Dios me está haciendo hablar de la paciencia. Hay gente cristiana que es tan impaciente. Y no solo estoy hablando de la paciencia que tenemos que tener. Por ejemplo, hay gente que es impaciente. Hay gente que no tiene paciencia. Hay gente que es muy impaciente. No está dando el fruto que el Espíritu da en la vida del ser humano. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que evidenciar en nuestra propia vida el fruto del Espíritu. Hay gente que no quiere esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no esperas con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo, tampoco esperarás quizá con paciencia las añadiduras que Dios promete en su palabra. Porque Dios tiene planes de bien para nosotros. Por eso es importante que tú medites cómo estás viviendo el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es tan sencillo que lo podemos entender. Tanto personas intelectualmente preparadas como personas sencillas pueden entender el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque es bien evidente. Si tú no tienes gozo, si tú no tienes paz, si tú no tienes paciencia, no eres benigno, no eres bondadoso, no tienes fe, no tienes mansedumbre, no tienes templanza, entonces quiere decir que algo está pasando contigo. Como decía, donde Dios me enfocó a hablar es de la paciencia. Y no solo ser paciente para esperar las bendiciones, pues la paciencia sé que es el fruto del Espíritu. Y cuando somos pacientes, hasta los que están a nuestro alrededor van a disfrutar de nuestra compañía. Porque un hombre paciente, una mujer paciente, es digno o digna de admirar. ¿Por qué? Porque la paciencia da paz. Una persona paciente tiene paz en su corazón. Porque una persona no puede, si tiene el fruto del Espíritu, porque yo decía la vez pasada que es el fruto del Espíritu, lo comparaba como una fruta con diferentes sabores, ¿verdad? Así ponía yo este ejemplo. Un fruto teniendo pero quizá no le voy a decir sabores, sino que tiene las vitaminas, las proteínas. Imagínense que una persona impaciente no puede tener gozo, no puede tener paz. Una persona impaciente es alguien que no tiene fe. No entiende que lo que está atravesando es con una razón de parte de Dios. Por eso es importante pedirle a Dios la gracia para poder pacientemente, no solamente esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino servirle con gozo, esperando, porque Dios recompensa. ¿Cuántos años he estado compartiendo la palabra como al invisible? Con paciencia, alimentando ese anhelo de mi corazón,
de tener amistades en el mundo entero. Ahora cuando yo estoy viendo el fruto de la paciencia que Dios me dio, de estar ahí compartiendo, recibiendo burlas de muchos a veces, ahora veo el fruto de esto. ¿Y sabe cuál es el fruto que yo me bendice? Es cuando personas me escriben o me llaman y me piden oración por una necesidad. Cuando me escriben y me dicen, hermano, gracias por su consejo, me ayudó. Gracias por haber orado por mi necesidad, porque Dios la suplió. Para mí, eso es el fruto que estoy cosechando de la paciencia, de la perseverancia. Así es que no sé realmente quién o dónde está la persona necesitada, pero yo sé que lo hay, porque jamás Dios va a enviar esta palabra solamente por saciar ese deseo de predicar la palabra en mi vida. Es porque hay alguien que necesita este consejo. Pídele al Señor, porque si no tienes paciencia, mucho menos vas a tener gozo, porque es un complemento, El gozo trae todo esto. Es un complemento. No solamente puede una persona tener gozo y no tener paz. Una persona no puede tener paciencia si no tiene fe. Porque la fe hace que pacientemente esperemos las bendiciones de Dios. Ahora que veo a mi familia, a mis hijos grandes, me doy cuenta que valió la pena esperar. Tantos años pacientemente esperar para que mis hijos crecieran y pudieran tener una vida mejor. Ahora que ellos la están obteniendo, esa vida mejor, puedo decir que vale la pena ser paciente. Ahora puedo decir que tú necesitas pedirle a Dios que te ayude, que te guarde y te dé la oportunidad de manifestar en tu vida el fruto del Espíritu Santo. Porque un cristiano que no da fruto, déjeme decirle que no es cristiano. Quizá va a ser un cristiano de nombre, como lo he denominado siempre. Hay cuánto mal testimonio hoy en día. Hay personas que tienen un mal concepto de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque han visto mucha rebeldía en personas que cuando unos años se dedican a la obra, ya cuando ven que no hay fruto, se decepcionan y se van. Pero quiero decirte que dice la palabra que aquel que pone la mano en el arado no es digno de volver atrás. Aquel que poniendo la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Por eso es importante que tú, que estás ya en este caminar, mantente allí con paciencia. Pídele al Señor la oportunidad de crecer. Aprovecha, escudriña la Escritura. El mejor ejemplo a seguir es la vida de Jesús. Siempre lo he dicho. El apóstol Pablo decía una gran verdad: imitad de mí lo que yo imito de Cristo. Si usted imita algo de mí, imite lo que tengo de parte del Señor. Porque yo lo que estoy cada día anhelando es llegar a la estatura del varón perfecto. La palabra es clara y nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior. Dejemos que haya fruto en nuestro ser y vamos a vivir una vida muy preciosa. Vamos a ser de bendición. El anhelo de mi corazón es hacer discípulos y es enseñarle a otros lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta es lo que yo predico, porque eso es lo que el Señor me inquieta enseñarle a otros, para que otros disfruten el Evangelio. Yo no puedo enseñarle o anhelar algo para usted de lo que yo no conozco. Por eso siempre estoy dando un consejo relacionado con mi diario vivir,
porque ese es el consejo que te va a bendecir tu vida. Un día vas a entender y vas a decir, tenía razón mi hermano Moisés, de estar con esa gran ansiedad de compartir la palabra, porque vale la pena atesorarla en el corazón y ponerla por obra, porque da vida, porque esta palabra es para dar vida, si la ponemos por obra. Pero si no, lo único que nos vamos a llenar es de conocimiento, pero no vamos a disfrutar las bendiciones. Quiera el Señor que te halle guardando la paciencia para esperar la venida del Señor Jesucristo y para obtener los beneficios como un servidor de Dios. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Porque yo estoy viviendo tiempos donde Dios ha recompensado la paciencia que he tenido. Obviamente no me pertenece a mí, porque es fruto del Espíritu. Cuando nosotros dejamos que nuestro interior esté siendo regenerado por medio del Espíritu Santo, se va a manifestar un cambio de vida. Y por eso siempre predicaré el consejo de la palabra del Señor, exhortando a las personas que pretenden ser hijos de Dios. No solamente hay que pretender, hay que ser un hijo de Dios y anhelar un cambio de vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de dar este consejo. Espero hallar gracia ante los oyentes con tu palabra, porque es la palabra que tú has depositado en mis labios para transmitirla, para bendecir a un pueblo que necesita. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde tú estás, solamente dile al Señor que quieres renovar esa comunicación que tenías antes, que quieres el perdón por haber pecado, por haber blasfemado, por haber dado la oportunidad a la impaciencia en tu vida, porque de otra manera tú te vas a perder los beneficios como hijo de Dios. Sé que es una oportunidad muy preciosa. Allí donde tú estás, tú puedes pedirle perdón al Señor. Y empieza a escudriñar la Escritura. Empieza a escudriñar la Escritura detenidamente. No te apresures. Este es un libro que tiene mucha profundidad. Pero el Evangelio es tan sencillo que tú lo puedes entender fácilmente si tienes al Espíritu que Dios ha depositado en ti. Pero si tú le has dado muerte al Espíritu Santo en tu vida, pide perdón. Pide perdón y haz que una vez más tome vida en ti y empiece a manifestarse ese fruto precioso. Sé que lo que me inquietó el Señor hablar es de la paciencia, pero también me muestra el Señor que sin gozo, sin paz, está el hombre fracasado. Ven a Cristo. Para ti que no has creído en Cristo, dice la palabra que el hombre es pecador y que necesita ser regenerado. El hombre necesita el regalo. El hombre necesita la dádiva de Dios, la vida eterna, y solamente la puedes obtener creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos y que ahora está a la diestra de Él, intercediendo por los que hemos creído en Él. Cuando tú crees eso en tu corazón, pides perdón, porque el pecado más grave que el hombre comete es ignorar ese llamado que está vigente. Cuando tú lo haces de corazón, reconociendo esa gran verdad, entonces es que nace el Espíritu en ti y empieza a manifestarse lo que estaba hablando anteriormente, porque ese mensaje es para personas que ya conocen. Ahora este llamado que hago últimamente es para ti que no has creído en Cristo, para que te beneficies del favor de Dios, porque está vigente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una oportunidad. Solamente, ¿y dónde está?
reconoce que eres pecador y recibe a Jesús en tu corazón. Hay muchas personas equivocadas diciendo que hacen el bien, pero dice la palabra es clara. En Efesios está hablando en el capítulo 2, verso 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un mensaje muy conocido para muchos, pero quizás para ti, por primera vez lo estás escuchando de esta manera. No es por ser bueno, es por la fe en Cristo. Con tus propias palabras tú puedes decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy te recibo como mi Salvador. Hoy reconozco que soy un pecador, pero a través de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, me doy cuenta que puedo obtener el perdón de pecados. Si tú haces esa oración, creyéndolo en tu corazón. Hay personas que hacen la oración, pero cuando no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y eso es importante que nosotros prediquemos esto. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso, si tú haces la oración de fe, tienes que arrepentirte de todo corazón. Porque si no, será una confesión de los dientes hacia los labios y nada más. Pero cuando tú haces la confesión con arrepentimiento, entonces es de tus labios hacia adentro, porque está llegando hasta lo más profundo de tu corazón. Y va a venir llanto, va a venir quebrantamiento. Por eso algunas veces he compartido con algunos hermanos y le digo: hermano, cuando alguien se hace la oración de fe, pero no se le ve una tan sola lágrima, hay que tener mucho cuidado. Pero cuando hay personas quebrantadas, hay que glorificar a Dios, porque el arrepentimiento genuino se va a manifestar con un quebrantamiento. Por eso hoy, una vez más, hago la invitación. No importa el lugar donde tú estés, solamente haznos saber para darte seguimiento, para irte dando la alimentación que necesitas como una nueva criatura, porque es importante. Es muy importante que tú recibas la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Será hasta en otra oportunidad, si el Señor me permite seguir pregonando la palabra, pues por ahí. Pero para ti quizá ya no habrá oportunidad de escuchar otro mensaje de esta naturaleza. Es importante que aproveches la oportunidad que hoy el Señor te ofrece. Que el Señor te bendiga. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te